¿Qué es una secuela tardía? En principio estaríamos de acuerdo en que se trata de una secuela de una película que se hizo hace muchos años. ¿Cuántos años? Me parecería correcto decir más de 10. Hay diferentes ejemplos, ¿no? Star Wars Episodio 7 del año 2017 tiene 34 años de diferencia con El Retorno del Jedi, o El Padrino 3, por ejemplo, llegando 16 años más tarde que la segunda parte. Digo que hay diferentes criterios porque hay múltiples listas que buscar en internet sobre secuelas tardías donde, por ejemplo, se considera Toy Story 3 una secuela tardía, siendo que pasaron 11 años de la segunda. Me detengo un segundo en esto porque también es importante, y es un poco la idea de este podcast, es sopesar la idea que tiene uno sobre ciertas cosas. La idea que yo personalmente tengo sobre secuelas tardías me lleva a otros conceptos, otras películas quizá, que no serían, por ejemplo, El Padrino 3, sino un poco más distanciado en el tiempo y también un poco menos necesarias, quizás. Últimamente, en los últimos años, el concepto de secuela tardía se tornó un poco peyorativo, hablando de casos como la secuela de Día de la Independencia, por ejemplo, y su innecesaria necesidad de contar algo sobre algo que ya no había mucho que contar, ¿no? Es un poco eso a lo que se refieren con estas ganas de darle un poco a estas secuelas, ¿no? Porque se entiende que son películas fáciles, películas que están hechas sobre un nombre ya establecido, que vienen a un poco robar, ¿no? Con el nombre, y sería como una garantía de que le va a ir más o menos bien. Generalmente no les va muy bien a estas secuelas tardías, pero igual se siguen haciendo porque justamente es algo que funciona. La nostalgia eh, es algo que garpa, ¿no? ¿A qué quería llegar yo con esto? Porque bueno, es como había dicho, la idea es que todo sea un disparador para algo, ¿no? Y el disparador, para mí, por lo menos, de este concepto fue haber visto hace poco una secuela tardía. La secuela tardía que me refiero es del director Martin Scorsese, que no es justamente un director que uno piense cuando piensa en secuelas, todo lo contrario. De hecho, es un director que uno asocia a historias originales. Pero este caso de El color del dinero justamente me llamó la atención para poder hablar de este tema. Es una secuela tardía de una película que se estrenó en el año 1961 llamada The Hustler o El Audaz. El color del dinero es del año 1986, es decir, 25 años después. Lo interesante es que acá Scorsese agarra una historia original, la agarra entre comillas porque parece ser que se la dan en mano el mismísimo Paul Newman, que estaba con ganas de volver a protagonizar una historia sobre este personaje, y le lleva el proyecto a Scorsese, el cual entendía que era el indicado para poder hacerlo, a mi entender, correcta decisión. En The Hustler nos cuentan la historia, la original me refiero, nos cuentan la historia de un Paul Newman muy joven que tiene que enfrentarse a una leyenda del mundo del billar a través de un camino de tragedias y autosuperación típico del género de peli deportiva, donde nos enseñan que no importa que vos seas el mejor en algo, lo que importa son las victorias que nos ganamos a nosotros mismos, ¿no? En esta secuela que agarra Scorsese, lo interesante va a ser ver cómo
protagonista, el personaje que hace Paul Newman, Fast Eddie, se encuentra en otro momento vital, se encuentra en una situación ya más grande, conociendo a una nueva promesa del billar, protagonizada por un intempestuoso Tom Cruise en sus primeros años de carrera, donde hacía papeles de joven egoísta, agrandado, pero con un gran corazón que tiene mucho que aprender. Básicamente lo que siguió haciendo durante toda su carrera el bueno de Tom. Esta dinámica de el viejo sabio, el viejo lobo de mar que conoce a la nueva promesa, que tiene mucho que aprender, es también una dinámica que se ha visto miles y miles de veces en la historia de las narrativas en general, diría. Pero bueno, es atractiva porque funciona, ¿no? Es justamente la posibilidad de ver cómo un personaje tiene algo que aprender de otro, ¿no? Es una de las historias básicas de cualquier narración. Lo interesante del caso de El color del dinero es que la película no se limita solamente a seguir contando la historia de ese personaje 25 años después, sino que el autor, Martin Scorsese, y acá es muy importante ese adjetivo, hace propia una historia que no lo era una historia de otro. Es decir, agarra el bruto de ese clásico para contarlo de otra manera, respetando y utilizando el trabajo original, pero dejando su propia impronta, no solo en el guión, sino también a través del montaje. Y básicamente la actualización de la historia a los tiempos que corren. Y acá es interesante ver justamente esas diferencias que logra marcar Scorsese de su propia obra con la original, ya que, como digo, la trae a unos nuevos tiempos, estos finales de los 80, y justamente a unos ritmos diferentes. Uno ve la película original de Hustler, tiene ciertas formas, está contenida de una manera correspondiente a su época, ¿no? Estamos hablando de un ritmo mucho más pausado. Es una película que se toma su tiempo, un poco más, si se quiere, teatral, al respecto de dejar que los personajes sean mayoritariamente los que llevan el transcurso de la historia, ¿no? A través de los diálogos. Y justamente Scorsese lo que hace es añadirle todo su cine, todas sus tomas locas e intempestivas también, justamente en relación a esta construcción de un nuevo tiempo, ¿no? Un nuevo paradigma que se viene y que viene a chocar justamente con los modos antiguos, los modos de Fast Eddie, justamente también paradójico el nombre de él, ¿no? El rápido Eddie se encuentra con alguien mucho más rápido, un Tom Cruise que se lo lleva por delante a todos, literalmente. Y es interesante ver cómo eso se ve acompañado a través del montaje, la música, los cambios de cámara, todo lo que uno entiende como el cine rápido de Scorsese, su mayor esplendor y muy, muy original. Justamente, es tan original que quien no haya visto The Hustler y ve solamente El color del dinero, quizás no se dé cuenta y no se entere que es una secuela. Por un lado porque no lo dice el nombre, no se llama The Hustler 2, hay que ver acá si no fue por un problema de derecho de autor o por una decisión propia del autor en querer separarse un poco de la obra, o digamos si es también la idea primogénita, ¿no? De usar, como habíamos dicho, la base de algo y construir algo nuevo, ¿no? Es quizás ya la primera declaración de intenciones del autor, ¿no? Separarse desde el nombre inicial.
como decía, quien vea El color del dinero quizá ni se entere que es una secuela. No quizá le pase lo mismo a quien ve la secuela de El Día de la Independencia, por ejemplo, ¿no? Es una película que depende mucho del original, ya que la gran base que tiene es a ver cuándo aparecen los personajes que queremos, los personajes que nos enamoraron de la original. El mismo caso de las secuelas de Star Wars, ¿no? Ya un tema muy comentado, como es una película que quizás depende mucho de esa nostalgia y de recordar a cada minuto aquello que tanto nos enamoró en su día. Otro ejemplo que podemos sumar a este es el de Mad Max Fury Road, esta secuela barra remake del año 2015. No es solamente una secuela de la historia de Mad Max, sino de la idea de Mad Max. Es interesante este ejemplo porque lo hace el propio autor, ¿no? Es a la vez, como dije, una secuela que funciona como reboot y que también puede funcionar como remake. Las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Es un ejercicio de revisión sobre sí mismo, una oportunidad para encontrar nuevos matices y nuevos colores que tiene el autor 30 años después de la última película que habían hecho. Es interesante porque es justamente visible este cambio de época y las nuevas inquietudes que le atraviesan al autor, como las logra plasmar de una forma increíble en su nueva obra, ¿no? Va a ser interesante ver ahora, quizá el año que viene, el nuevo trabajo de Mad Max, ya cuando sea secuela de esa secuela tardía, por más que sea precuela esta que se viene. Es un lindo quilombo cronológico, pero justamente ver qué puede hacer el autor una vez que ya hizo ese trabajo de volver. Pero bueno, otra vez pasaron y ya va a pasar cuando salga esta segunda entrega tardía de Mad Max, 8 años entre ambas películas. Quizá se pueda considerar una secuela tardía. Es interesante esta acción de revisión que lo suelen hacer muchos autores japoneses, como por ejemplo lo hicieron con Neon Genesis Evangelion, famoso anime que en sus rebuilds, estas reconstrucciones que hicieron, funcionan también como Mad Max. Es a la vez una secuela, es una remake y un reboot, todo en el mismo lugar, con la idea de autorrevisarse, ¿no? Es interesante que estas secuelas son conscientes de alguna forma de que son secuelas, son de alguna forma historias que saben que existen esas historias antes. Es un poco obvio decirlo, pero no me parece que sea lo mismo que a fines prácticos de una secuela tradicional, ¿no? Una secuela que no tiene ese paso del tiempo en el medio. Una secuela, por ejemplo, como vamos a decir cualquiera de los Vengadores o Iron Man 2. Iron Man 2 no creo que sea consciente en esos niveles de que exista Iron Man 1, sino que lo que le interesa es seguir contando la historia de Iron Man. Desde el punto más o menos donde terminó la 1, continúa la 2. Y así. En cambio, cuando hay un paso del tiempo y hay una obra a la cual uno está haciendo referencia, no solamente habla del guión y de los personajes, sino que también habla de esa obra en particular, porque uno hace referencias de otra forma, haciendo algún que otro guiño, mostrando ciertos planos que hagan recordar al original, metiendo ciertos insertos que le permita al autor nuevo comunicarse con el espectador que sabe que está haciendo referencia a algo que ya existe. Eso es una de las cualidades que tendría estas secuelas tardías, si es lo que queremos, ¿no? Si queremos definirlas de alguna manera.
Lo que sí me queda claro para ir terminando y poder concluir algo es que es un tema en construcción. Justamente la conclusión que quiero encontrar es que no hay conclusión. Es algo que está sonando, es algo que está dando vueltas en las mentes creativas y también corporativas del momento. Y seguramente tendremos más ejemplos en el futuro, ¿no? Esto de reconstruir y revivir cuestiones del pasado, respetando esa misma dinámica de reflexiones sobre cosas que ya hemos dicho. Probablemente este audio, estos pensamientos tengan una secuela para revisarse o aportar algo nuevo que haya que aportar, si es que sucede. Así que lo dejo abierto y nos encontramos en algún otro momento. Muchas gracias por escuchar.